A veces la realidad parece un espejo que se niega a obedecernos. Pensamos, planeamos, deseamos, pero el mundo responde de manera diferente, como si escuchara una lengua diferente a la nuestra. Hay días en que la mente corre hacia adelante, llena de intenciones, mientras la vida avanza a otro ritmo, silenciosa, impenetrable. En este desacuerdo nace el cansancio invisible, la sensación de esfuerzo constante, como remar contra una corriente que no vemos. Quizás el problema nunca fue la fuerza del río, sino la dirección desde nuestra propia mirada. Cuando observamos la naturaleza, nos damos cuenta de que nada en ella intenta imponer su voluntad. La montaña no discute con el viento, el río no discute con las piedras, la lluvia no discute con el viento, negocia con el suelo. Todo se mueve en una discreta armonía, donde cada gesto nace de un ajuste interno, no una imposición. Hay un conocimiento antiguo en este flujo, un secreto, silencioso que no requiere ningún esfuerzo, solo presencia. Ahí es donde caminan la mente y la realidad, juntas, sin conflicto, como dos orillas que reconocen el mismo rumbo. Desde pequeños aprendemos a creer que alinear nuestras vidas significa controlar los resultados. Piensa bien, actúa bien, logra lo correcto. Sin embargo, cuanto más endurezcamos este control, pero la realidad parece escaparse de nuestras manos. La mente se llena de ruido, expectativas, miedos proyectados, y el mundo comienza a responder con resistencia. Como agua turbia, ya no reflejamos quiénes somos realmente. La desalineación no nace afuera, comienza en interior, en exceso, con prisas, en el constante intento de corregir el fluir natural. Sin embargo, existe un camino más suave, un regreso silencioso al centro, donde la mente descansa como un lago en calma. Cuando detenemos la lucha interna, algo se reorganiza sin esfuerzo. La realidad deja de ser el enemigo y vuelve a ser espejo, no porque el mundo cambió, sino porque el agua se aclaró. Este es el principio, invisible que atraviesa culturas y veces. Antes de tocar el mundo, es necesario purificar el espacio interno donde se reflejará. Si sientes que hay algo invisible guiando tus días, este vídeo es para ti. Permítete escuchen, sin prisas, sin defensa. A lo largo de este viaje caminaremos juntos a través de esta alineación olvidada, donde la mente y la realidad vuelven a respirar al mismo ritmo. Quedarse aquí, recorre este portal con calma y observa lo que cambia cuando dejas de forzar y empieza a escuchar. El silencio inicial revela más de 1000 explicaciones mentales. Hay un momento en el que nos damos cuenta de que pensar demasiado no nos lleva más lejos. La mente crea mapas, estrategias, escenarios, pero la realidad insiste en caminos inesperados. Cuanto más intentamos anticipar cada paso, más sentimos la fricción del mundo contra nosotros, nuestras expectativas. Es como empujar el viento con las manos. El esfuerzo está ahí, pero el resultado nunca es el que imaginamos. En este desajuste, la vida empieza a parecer dura, impredecible, casi hostil. Vivimos rodeados de estímulos que nos enseñan a controlar el tiempo, emociones, resultados, personas, futuro. La mente se convierte en una habitación llena de voces, hablando al mismo tiempo, cada uno exigiendo dirección inmediata. En este ruido constante, perdemos la capacidad de escuchar el ritmo más sutil de la realidad. El mundo no responde con prisa, responde a la coherencia interna, y cuando esa coherencia se rompe, todo parece fuera de lugar. Observa un río represado. El agua, impedida de seguir su curso, comienza a ejercer presión sobre el márgenes, buscando huecos, acumulando tensiones. Algo similar sucede dentro de nosotros. Emociones no sentidas, pensamientos repetidos, deseos frustrados se acumulan como agua quieta. La mente se endurece, y lo que debería fluir empieza a resistir. Entonces decimos que la vida es difícil, cuando en realidad somos nosotros los que nos volvemos rígidos. El problema no está en pensar, sino en vivir solo en la mente. Cuando ella se hace cargo, el mando absoluto, desconectado del cuerpo, del silencio y del momento presente,
crea una realidad paralela. Empezamos a reaccionar a imágenes internas en lugar de responder a lo que es ante nosotros. El mundo real sigue su curso, mientras nuestra atención permanece estancada a lo que podría ser, a lo que debería haber sido, a lo que tememos que suceda. Esta distancia genera frustración, ansiedad y una constante sensación de llegar tarde. La naturaleza ofrece un contraste silencioso. Nada en él se apresura a llegar a ninguna parte. Algunos. El árbol crece en el tiempo del árbol. La nube se disuelve cuando llega el tiempo. La noche llega sin esfuerzo. No hay conflicto entre intención y resultado, porque no hay necesidad de imponer. Todo está organizado desde dentro. Cuando observamos esto con atención, algo en nosotros reconoce una verdad olvidada. La realidad no necesita ser obligado a cooperar. La desalineación entre la mente y el mundo surge cuando olvidamos este simple principio. Queremos que la vida se ajuste a nuestras ideas, en lugar de que nuestras ideas se ajusten a los movimientos de la vida. Cuanto más insistimos, más parece resistirse el mundo. Pero la resistencia no es castigo, es una invitación, una llamada silenciosa a dar un paso atrás, respirar y darse cuenta de alejarse del flujo natural. Quizás alinear la mente y la realidad no se trata de ganar más control, sino de disolver el exceso de él. Quizás sea aprender a dejarse llevar, a escuchar, a sentir antes de decidir. Cuando la mente se ralentiza, el mundo empieza a hablar de manera diferente, y es en este espacio de escucha donde lo nuevo se está preparando para surgir, no por la fuerza, sino por la armonía que aún estamos por explorar. Hay un gesto sencillo que precede a todo verdadero encuentro: la limpieza. Antes de entrar a un espacio sagrado, quita el polvo de tus pies. Antes de tocar el agua, calma el cuerpo. Antes de actuar en el mundo, es necesario purificar algo en nuestro interior, no como castigo o culpa, sino como preparación. La realidad, como un espejo, refleja fielmente lo que encuentras frente a ti. Cuando la superficie está cubierta de residuos invisibles, el reflejo distorsiona, incluso si la luz es brillante. La mente humana acumula más de lo que cree. Viejos pensamientos, sin emociones, resueltas, palabras no dichas, miedos heredados. Todo esto se deposita, lentamente, como sedimentos en el fondo de un lago. Al principio el agua todavía parece clara, pero, con el tiempo, cualquier movimiento sacude el fondo y todo se vuelve borroso. Entonces miramos el mundo, y lo vemos confuso, amenazante, incoherente, sin darnos cuenta de que el reflejo solo revela el estado del agua interna. Purificar no es borrar el pasado, ni eliminar pensamientos. Les está permitiendo a sentir. Se trata de crear espacio. Así como el agua estancada se vuelve clara cuando no está perturbada, la mente encuentra claridad cuando dejamos de agitarla todo el tiempo. El silencio no está vacío. Es un campo fértil donde el exceso se disuelve naturalmente. En este estado, la realidad deja de parecernos hostil porque ya no proyectamos en ella nuestros residuos internos. En la vida moderna, se nos enseña a reaccionar de inmediato. Siente algo y responde. Piensa algo y actuar. Desear algo y buscarlo. Este movimiento constante impide la decantación. No damos tiempo para que las emociones encuentren su lugar. Llevamos todo con nosotros, así que cada situación, y luego nos preguntamos por qué todo pesa tanto. La purificación comienza cuando interrumpimos este ciclo automático y permitimos que llegue el momento. Cruzar sin resistencia. Mira cómo la lluvia lava el polvo del aire. Mira cómo el viento limpia el cielo. Observa el otoño quitando lo que ya ha cumplido su ciclo. La naturaleza no guarda lo que ya no sirve. Ella confía en el proceso de renovación. El ser humano, sin embargo, insiste en llevarlo. Y cuanto más lleva, más la realidad responde con densidad. No porque quiera castigar, sino porque refleja con precisión. Cuando el agua interior se vuelve clara, algo cambia sin esfuerzo. Las situaciones parecen más simples, las decisiones más naturales, los encuentros más ligeros. No porque todo se haya vuelto perfecto, sino porque el espejo volvió a reflejarse sin distorsión.
La realidad no tiene por qué ser corregido cuando la mente está clara. Simplemente se revela. Este es el silencioso punto de inflexión. Antes de buscar el alineamiento exterior, es necesario restablecer la claridad interior. Antes de pedir señales al mundo, es necesario silenciar el ruido interno. La purificación no es un ritual lejano, es un gesto cotidiano de presencia. Y cuando este gesto se vuelve constante, la realidad comienza a responder de manera diferente, como si reconocer una antigua armonía que simplemente estaba latente. Hay fuerzas que no se ven, pero lo sostienen todo. Cadenas silenciosas que organizan encuentros, separaciones, comienzos y finales. Cuando intentamos verlos con la mente inquieta, desaparecen. Pero cuando nos quedamos quietos, sentimos. Armonía con lo invisible no nace del intento de comprender, sino de la voluntad de escuchar. Entonces, así como el viento solo se percibe cuando toca la piel, lo invisible solo se revela cuando hay espacio interior. La naturaleza nunca se separa de estas fuerzas. El árbol crece, guiado por algo que no se explica. El pájaro migra guiado por un llamado que no puede ver. Las mareas siguen un ritmo que cruza distancias imposibles. Nada de esto está controlado. Todo está alineado. Cuando los seres humanos intentan vivir solo mediante el cálculo, este diálogo silencioso se rompe. Comienza a actuar como si estuviera solo, y su soledad interior crece, incluso en medio de la multitud. La armonía no es pasividad, es un buen afinamiento. Es reconocer el momento adecuado para avanzar y el momento adecuado para esperar. Hay gestos que cuando se hacen prematuramente, rompen la corriente. Hay palabras que, dichas en silencio, encuentran el corazón adecuado. Lo invisible responde al tiempo interno, no a la urgencia externa. Por eso fracasan tantos intentos, no por falta de esfuerzo, sino por falta de escucha. Cuando nos alineamos con este ritmo sutil, la vida comienza a cooperar de una manera diferente, no como recompensa, sino como consecuencia. Los caminos se abren porque nos detenemos a empujar puertas equivocadas. La gente se acerca porque ya no lo exigimos. Situaciones sí resolver porque detenemos la interferencia excesiva. A lo invisible no le gusta que lo fuercen. Se revela cuando es respetado. Hay un manjar ahí, una tarea que requiere valentía, el coraje de no saber, un coraje para confiar en la brecha entre el deseo y la realización. Mientras tanto, algo organiza más allá de nuestra visión. Aquí es donde la realidad se encuentra con la mente sin resistencia. No es misticismo lejano, es la sensibilidad cotidiana, una forma de estar en el mundo con atención, relajado, como quien camina descalzo sobre la tierra. Si esta idea resuena en ti, es señal de que algo en tu interior ya ha despertado. No intentes capturar este sentimiento, solo déjalo permanecer. Cuanto menos lo aprietas, más se expande. La armonía con lo invisible crece en el espacio que dejamos entre un pensamiento y otro, entre una acción y otra, entre control y entrega. Observa cómo responde la vida cuando disminuye el ritmo un poco más de lo habitual. Cuando eliges escuchar antes de actuar. Cuando aceptas no entenderlo todo. Este simple gesto crea un puente silencioso entre el interior y el mundo. Y en ese puente, mente y realidad comienzan a caminar juntos, sin fricciones, guiados por algo más grande que la voluntad personal. Esta armonía no anuncia su llegada con ruido. Se manifiesta como ligereza. Y cuando percibimos esta ligereza, sabemos que estamos más cerca del centro que nunca lo fuimos. El siguiente paso aparece por sí solo, en el momento adecuado, como una hoja que cae, cuando el viento finalmente cambia. Hay un momento preciso en el que el gesto se encuentra con el mundo sin resistencia, no antes ni después. Cuando llega ese momento, la acción parece simple, casi obvia, como si siempre había estado allí esperando. No hay tensión en los hombros, ni prisa en el corazón. El cuerpo se mueve naturalmente y la mente lo sigue en silencio. Este es el gesto correcto en el momento adecuado, no creado por la ansiedad, sino reconocido por la presencia. Gran parte del sufrimiento humano surge del intento de actuar fuera de este tiempo interno.
Lo hacemos demasiado pronto por miedo a perder. Lo hacemos demasiado tarde por vacilación. Oye, hacemos demasiado para compensar la inseguridad. En todos estos casos, la acción lleva peso. Es como empujar una puerta que hay que tirar, o insistir en seguir adelante, cuando el camino pide un descanso. La desalineación no está en la intención, sino en el momento elegido. Observa la naturaleza nuevamente. El capullo no obliga a la flor a abrirse. Él espera la luz, la temperatura, la estación. Cuando todo se alinea, el florecimiento ocurre sin esfuerzo visible. El gesto correcto no requiere violencia, solo maduración. Esto también pasa con nosotros. Hay decisiones que solo quedan claras cuando dejamos de presionar para que se tomen. Hay palabras que solo encuentran significado cuando maduran en el silencio. En la vida moderna confundimos acción con movimiento constante. Creemos que detenerse es fracasar, que esperar es perder el tiempo. Pero la espera consciente no es inercia. Está escuchando. Es el espacio donde se forma el verdadero gesto. Cuando actuamos desde este lugar, la acción se vuelve lo hace económico, preciso y casi invisible. Usamos menos energía porque no luchando contra el flujo. En el trabajo, esto se manifiesta cuando sabemos cuándo hablar y cuándo observar. Relaciones cuando sentimos el momento exacto de acercarnos o retroceder. En decisiones personal, cuando reconocemos que aún no es el momento, aunque la mente insista, o el gesto correcto respeta el ritmo interno, no el reloj externo. Nace de una atención sintonizado con el presente. Este tipo de acción requiere confianza. Confía en que el silencio también funciona. Confía en eso. No es necesario resolver todo ahora. Confía en que la realidad responde mejor a la claridad de que con prisa. Cuando confiamos, el cuerpo se relaja y la mente deja de luchar por el control. Entonces, el gesto aparece casi solo, como si estuviera impulsado por algo más amplio que voluntad individual. Hay un sentimiento inconfundible cuando esto sucede. La acción fluye y el resultado se concreta, sin fricción. Aunque no fue exactamente lo que imaginamos, sentimos que fue correcto. El arrepentimiento disminuye, la culpa se disuelve, porque sabemos que actuamos desde un lugar intacto. El gesto correcto no garantiza el éxito externo, pero sí la coherencia interna. Este es un aprendizaje silencioso, construido poco a poco. Cuanto más respetemos nuestro tiempo interior, reconocemos más a menudo el momento apropiado. Y cuando eso se vuelve natural, la vida deja de parecer una secuencia de esfuerzos inconexos. Ella pasa a organizarse en movimientos simples y alineados, donde la mente y la realidad cooperan. Es en este punto que empezamos a darnos cuenta de algo nuevo. Cuando el gesto es justo, el mundo responde con menos resistencia, como si reconociera la misma armonía que ya estaba presente antes de la acción. Llega un momento en que algo cambia sin previo aviso. No hay signos grandiosos o promesas visibles, solo una discreta sensación de ajuste. La realidad comienza a instalarse, responder de otra manera. Situaciones que antes requerían esfuerzo, ahora se pueden resolver con menos fricción. Caminos que parecían cerrados revelan pequeñas aberturas, no porque el mundo decidió ser generoso, pero porque la mente dejó de interferir donde no estaba necesario. Casarse. Cuando estamos alineados, comenzamos a notar coincidencias sutiles, citas inesperados, palabras que llegan en el momento exacto, oportunidades que surgen sin persecución, no como magia, sino como consecuencia natural de un estado interno más profundo. Por supuesto, así como un instrumento afinado resuena mejor con su entorno, una mente afinada, la armonía resuena con el movimiento de la vida. La realidad responde al tono que emitimos, no a las demandas que hacemos. Antes todo parecía requerir lucha. Cada paso necesitaba ser impulsado, cada resultado arrancado. Ahora existe una sensación de cooperación silenciosa. Esto no significa ausencia de desafíos, sino cambios en la forma en que se presentan. Ya no hay obstáculos, se convierten en muros y se convierten en curvas en el camino. Exigen atención, no confrontación.
Ellos preguntan, ajustar, no forzar. Cuando reconocemos esto, la tensión disminuye y la claridad aumenta. Esta respuesta a la realidad suele ser sutil al principio. Es fácil ignorarlo si todavía estamos atrapados en la expectativa de grandes transformaciones, pero se manifiesta en los detalles. El día que fluye mejor de lo esperado, en la conversación que resuelve un viejo impasse, en la decisión lo cual se hace evidente después de tanto ruido. Estas son señales discretas de que algo se ha reorganizado adentro y el mundo simplemente lo siguió. También hay un cambio en la relación con el control. Ya no sentimos la necesidad de mira todo. Confiamos más en el proceso, incluso sin entender cada paso. Esto crea espacio para que la vida se mueva más libremente. Paradójicamente, cuanto menos intentamos controlar, surge más coherencia. A la realidad no le gusta dar la mano. Ella responde mejor a los gestos abiertos. En esta etapa, nos damos cuenta de que alinear la mente y la realidad no es un objetivo final, sino un estado que se renueva. Hay días de mayor claridad y días de dispersión. La diferencia es que ahora sabemos cómo regresar. Sabemos dónde ajustarnos, dónde silenciar, dónde esperar. La respuesta de la realidad se convierte en un diálogo continuo, no en un hecho aislado. Las metáforas antiguas hablan de portales que se abren cuando estamos listos, no cuando deseamos. Estos portales no conducen a otro lugar, sino al mismo camino visto desde otra forma. La realidad sigue siendo la misma, pero nuestra posición interna cambia, y este cambio lo cambia todo. Lo que antes parecía resistencia ahora se siente como guía. Cuando la realidad empieza a responder, también aprendemos a escuchar mejor. Nos vamos de interpretar todo como un ataque o una recompensa. Empezamos a ver cada evento como parte de un movimiento más amplio. Esto trae serenidad, no porque todo se vuelve predecible, sino porque dejamos de luchar contra lo impredecible. Esta es la señal más clara de alineación, la sensación de estar en el lugar correcto, incluso sin garantías. Mente descansa, el cuerpo sigue y la realidad fluye, no como un sueño perfecto, pero como un camino vivo, donde cada paso llega al suelo en el momento exacto. Y cuando reconocemos esto, sabemos que estamos listos para cerrar esto. Viaje, no como un final, sino como un regreso consciente al silencio que todo lo sostiene. Hay un punto de silencio donde todo vuelve al principio, no como una repetición, sino como reconocimiento. Después de pasar por el ruido de la mente, la purificación interior, escuchar el invisible y el gesto justo, nos damos cuenta de que la alineación siempre ha estado disponible. No fue algo por lograr, pero recordado, como un camino cubierto de hojas, que reaparece cuando dejamos de correr y empezamos a sentir el suelo bajo nuestros pies. Alinear mente y realidad no significa vivir sin desafíos, significa cruzarlos con totalidad. Cuando el interior está en armonía, incluso las experiencias difíciles encuentran lugar. El dolor no se convierte en enemigo. El error no se convierte en condena. La incertidumbre no paraliza. Todo empieza a verse como parte de un ciclo mayor, donde cada estación tiene su propia función. El invierno recoge, la primavera despierta, el verano se expande, el otoño devuelve. Resistir este movimiento es crear sufrimiento innecesario. En este regreso al centro se revela algo esencial. La vida no exige perfección, exige presencia. No necesitamos entender todo para estar alineados. Solo necesitamos ser disponible para lo que es. Cuando dejamos de lado la necesidad de controlar lo invisible, se vuelve siguiente. Cuando dejamos de luchar contra la corriente, descubrimos que siempre hemos sido apoyado por él. La realidad deja de ser un campo de batalla y vuelve a ser un espacio reunión. Quizás el verdadero secreto oriental nunca haya sido una técnica, un método o una promesa. Quizás sea una actitud interna hacia el mundo, una manera de caminar con reverencia, como quien pisa tierra viva, una forma de ver los acontecimientos, como obstáculos personales, sino como mensajes neutrales de un movimiento más amplio. Cuando esta postura se instala, la mente naturalmente se ralentiza
y la realidad responde con claridad. Hay una quietud que surge en este estado. No es la ausencia de pensamiento, sino la ausencia de conflicto. La mente piensa cuando lo necesita y descansa cuando puede. El corazón se siente sin ahogarse. El cuerpo actúa sin ver. Violento. Todo encuentra su lugar, y en este lugar no hay date prisa para llegar a otro. La vida deja de ser una carrera por resultados y se convierte en un camino de la coherencia. A lo largo de este viaje, es posible que hayas reconocido algo familiar, un viejo sentimiento, olvidado por la urgencia de los días. Si esto sucede, no intentes retenerla. Déjala acompañarte como una ligera brisa, no una obligación. La alineación no lo mantiene mediante la fuerza de la voluntad, pero mediante la constancia del cuidado interior. Pequeños gestos, repetidos con presencia, sostienen más que grandes esfuerzos ocasionales. Regístrate y continúa caminando con nosotros por el camino del alma. Aquí cada paso es una invitación a escuchar, y cada silencio es parte de la respuesta. No para acumular certezas, sino profundizar la sensibilidad hacia lo que no se ve, pero sí se siente. Y cuando regreses al mundo cotidiano, llévate solo esto: el recuerdo que la mente y la realidad no son opuestas. Son reflejos sobre diferentes superficies de un mismo agua. Cuando uno se calma, el otro se organiza naturalmente. No hay una separación real, solo niveles de escucha. Quizás el destino no sea una línea trazada en el futuro, sino un susurro constante que nos dice acompañado desde su nacimiento. Y tal vez alinear la mente y la realidad sea simplemente aprender a volver a escuchar ese susurro, en el intervalo entre un pensamiento y otro, en el espacio donde lo invisible toca lo visible sin emitir sonido alguno.